¿no es cierto? Le damos una revisadita el 1 de marzo, intimidad y crecimiento con Cristo en familia, el plan de Dios. El 4 de marzo, la bendición de estudiar la palabra de Dios en familia. Fue un tema espectacular. El 11, la familia para reflejar a Dios, el carácter de Dios. Hablamos allí en ese momento, el pastor Miguel habló de este tema. Y lo último que fue el domingo pasado, domingo 15, intimidad y crecimiento con Cristo. Les animo, iglesia, les invito, de verdad que he estado revisando, Dios lo sabe que es así, me gusta revisar lo predicado, siempre he hecho mano al discipulado. Hay 11 clases de discipulado, cuando yo lo tomé eran 10, pero si hay algo de lo que yo he aprendido es del discipulado. Y gracias a Dios que hoy nos permite, y lo invito, mi hermano, para que vaya allí al canal en Facebook, lo haga allí también en YouTube y revise las prédicas. Si usted no estuvo estos últimos domingos, si tiene dudas, no sabe cómo hacerlo, por favor, acérquese a uno de nuestros jóvenes de audiovisuales y ellos con mucho gusto le explicarán cómo podemos revisar las prédicas, cómo podemos escucharlas para ponernos en sintonía, porque se les voy a decir esto, mis hermanos, es un material sumamente valioso y ese material solo está conducido para un solo propósito, mi hermano, que su hogar, que su familia y que su casa sean bendecidas a través de este estudio que ha hecho el pastor Miguel durante estos últimos 3 domingos, estas 3 semanas, y hoy no va a ser diferente, mis hermanos, en base a lo que hemos estudiado y a lo que pude revisar y a lo que me permitió el Señor estudiar acerca de lo que han venido predicando. Hoy he titulado este mensaje, mis hermanos, familias que caminan en la voluntad de Dios. Familias que caminan en la voluntad de Dios. ¿Quiénes quieren caminar en la voluntad de Dios? Todos, ¿no es cierto? Unánimemente siempre diremos nosotros los que nos congregamos, quiero caminar en la voluntad de Dios. Y quiero que iniciemos de la siguiente manera. Quiero que veamos un pasaje, mis hermanos, allí en Génesis capítulo 18, versos 18 y 19. Quiero que iniciemos por allí haciendo la introducción a esto que hablaremos hoy y que Dios nos permita crecer en ello. Amén. Uy, ya está el televisor. Ese televisor hace una falta tremenda, ¿no es cierto? Cuando no está, uno se siente desenfocado. Dice la palabra de Dios, hablando allí el Señor a Abraham en el capítulo 18 de Génesis, versos 18 y 19, dice: habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. El 19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. ¿Qué es lo que va a hacer Abraham? Mandar a sus hijos y a su casa, pero ¿sabe qué hay importante? Él irá primero. Note que dice después de sí, ¿cierto? Él irá primero. Que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Oiga, qué pasaje tan interesante. Todos conocemos la promesa que hace el Señor a Abraham en el capítulo 12 de Génesis, donde le dice que por favor salga de su tierra y de su parentela, que vaya a una tierra que él le mostrará. Pero la obediencia de Abraham lo lleva a salir de su tierra sin saber a dónde iba, ¿no es cierto?
Pero mire este verso 19 que me gusta tantísimo. Dice, porque yo sé, el Señor está seguro, dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, ¿cierto? Entonces, el Señor ya sabía que primero iba a ir Abraham y ellos, su familia, su casa, sus criados, sus siervos, tenía mucha gente, Abraham detrás de sí. Ellos harán el ejemplo que él mostrará a su casa, ¿cierto? Entonces, quiero que enfoquemos esto que les voy a hablar en los siguientes, tal vez 35, 40 minutos, de acuerdo a este pasaje bíblico, ¿no es cierto? La palabra de Dios, y lo vamos a revisar a continuación, colocó al hombre como cabeza, le dio una ayuda idónea, de esa unión vinieron los hijos y allí realmente se forma el diseño de Dios para nuestra casa. Es allí donde comienza nuestro caminar como hogar y como familia. Tenemos algunos ejemplos, pero voy a utilizar un ejemplo visible. Hay una pareja que me va a ayudar en ello. Yo no le he dicho, pero me va a ayudar. Ya los miré, ellos me miraron a mí. Entonces, debo caminar en la voluntad de Dios para tener su bendición, ¿no es cierto? Entonces, Abraham caminó bajo la voluntad del Señor, ¿no es cierto? Entonces, este pasaje 19 del capítulo 18 me muestra que Abraham iba primero, pero que el Señor dijo que para que se lograra que él recibiera las bendiciones que Jehová le había prometido, debía hacerlo de esa manera, ¿no es cierto? Debía cumplir con ese llamado. Entonces, vamos a darle una revisadita antes de entrar en sí lo que es el tema, a lo que sucedió allí en Génesis, y para ello vamos a ir a Génesis 1:26 y vamos a ver lo que dice allí el Señor. Génesis 1:26. Dice la palabra de Dios. Este es un tema absolutamente conocido. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. ¿Qué dijo el Señor allí en Génesis? Hagamos al hombre, ¿no es cierto? Allí la palabra de Dios me dice, hagamos al hombre. Voy a utilizar algunas frases que le van a parecer familiares con los estudios anteriores, pero quiero que sea de esa manera para que se conecten con toda la enseñanza en sí, aquellos los que han estado en estos últimos 3 domingos, y podamos hilarla de la mejor manera. Entonces, dice de la siguiente manera, Génesis 1:26, hagamos al hombre. El Señor gobierna sobre todo, pero puso al hombre para que gobernara sobre la tierra, ¿no es cierto? Para eso estableció Dios al hombre. Es tan así que Adán no se quedó de balde, sino que el Señor le dijo que por favor le colocara nombre a todos los animales, ¿no es cierto? Lo ocupó, no lo dejó ahí en el huerto del Edén sin hacer nada, sino que Dios le dio unas tareas para que Adán, realmente estuviera ocupado, ¿no es cierto? Y ahora miren lo bonito, lo que sucede allí en Génesis 2:18. Revisemos Génesis 2:18, ¿qué nos dice la palabra? Génesis 2:18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. ¿Para quién? Oiga, o sea que Adán estaba solo, ¿cierto? En el primer capítulo vemos que el Señor hace al hombre, pero en el capítulo 2 dice, le haré ayuda idónea. ¿Para quién? Para él, ¿no es cierto? O sea, le colocó a una mujer a su lado para que estuviesen allí y sirvieran al Señor allí en el huerto de Edén.
de Edén. Pero Génesis 1:28, mire lo que nos dice Génesis 1:28. Es allí donde comienza realmente la familia, está plantada desde el comienzo del mundo, ¿no es cierto? Dice la palabra de Dios. ¿Qué les dijo? Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Dejémoslo hasta ahí, ¿cierto? Dejémoslo hasta ahí. Entonces, ¿a dónde hubo el primer matrimonio? ¿Dónde hubo la primera unión? Génesis 1:28 nos muestra que desde la fundación del mundo, allí comienza la familia, el primer matrimonio realizado por Dios, porque dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, ¿cierto? Entonces ahí vemos la unión de Adán, de la mujer que creó el Señor de la costilla de Adán, que tiene por nombre Eva, y allí inicia una familia, ¿no es cierto? Una familia. Adán, recuerden que vivió 936 años. Usted más o menos calcule en 936 años cuántos hijos llegaron a tener ellos, ¿no es cierto? ¿Cuánta fue su descendencia y cuánta fue su familia? Entonces, teniendo esto claro, mis hermanos, que el Señor crea al hombre, pero no le parece bien que esté solo, le crea su ayuda idónea, pero en Génesis 1:28 los bendice y les dice que se fructifiquen, que se multipliquen, que llenen la tierra y que juzguen la tierra, ¿no es cierto? Entonces, allí inicia el caminar de una mujer y un hombre, ¿no es cierto? Allí inicia ese camino. Génesis 2:24 también nos habla de algo supremamente interesante. Dice la palabra de Dios en Génesis 2:24: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Y qué serán? Una sola carne. Quiero que lo revisemos también en Mateo 19, 5 y 6, antes de que hablemos de este pasaje bíblico. Mateo 19, versículos 5 y 6, dice la palabra de Dios. Esperemos que cambie. Habla acerca de este mismo tema. Dice la palabra de Dios, creo que vamos a ir a Mateo. Mateo 19. Vamos a ir exactamente a lo que dice la palabra de Dios. 19, 5 y 6 dice la palabra de Dios. Y dijo: por esto el hombre dejará a padre y a madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre, ¿no es cierto? Eso dice este pasaje aquí en Mateo. Entonces, acuérdense que lo que nos hablaba el pastor Miguel hace 8 o 15 días acerca de una sola carne, y quiero que lo revisemos de esa manera, porque realmente ese es el fundamento de la familia. No puede existir una pareja donde los dos tengan metas diferentes, donde su fe y su caminar sean totalmente diferentes, sino realmente una pareja y una sola carne tienen que estar fundamentadas en un mismo camino, ¿cierto? Si yo voy con mi esposa y yo decido ir para Cajicá, pero ella decide ir para Tenjo, entonces realmente estamos equivocados, ¿no es cierto? Entonces, vamos a revisar la palabra de Dios allí en Primera de Tesalonicenses 5:23. Ahora tengo una pregunta ahí. Ahora, ¿qué significa una sola carne, no es cierto?
Allí inicia un camino la familia, pero es importante entender qué significa una sola carne. Dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Uno en espíritu, un alma, un cuerpo, ¿no es cierto? Es allí lo que nos muestra la palabra de Dios. Déjeme se lo leo. Y de todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Ahí lo podemos ver en la primera carta a Tesalónica, espíritu, alma y cuerpo. Le voy a pedir un favor a dos hermanos que quiero mucho, a mi hermano Jonathan y a mi hermana Catalina, que por favor me ayuden aquí en lo didáctico. Suban por acá, por favor, mis hermanos. Un aplauso al Señor por esta hermosa familia, por esta hermosa familia. Hay varias maneras de aprender, ¿cierto? Una escuchando, otra escribiendo, otra mirando. Me falta una, creo que son 4, ¿no es cierto? Yo le pido el favor a Jonathan que tome a su futura esposa de la mano, la abrace, por favor, ayúdeme, ayúdeme. Miren lo bonito, miren lo bonito de lo que nos habla la palabra de Dios. Una misma fe, un mismo espíritu, haciendo la voluntad de Dios, los mismos planes, los mismos sueños, el mismo disfrute, ¿no es cierto? Porque uno debe disfrutar de la mujer y del hombre que Dios ha colocado a su lado. Y yo quiero hacer una pregunta en esta mañana. ¿Ustedes tienen una misma fe? ¿Quieren servir al mismo Dios? Cuando están ustedes solos allá en su casa, ¿están siempre hablando de los planes, de lo que viene hacia el futuro? ¿Están siempre con ese anhelo de que los pensamientos y lo que se hace es como unidad y siempre pensando en el Señor? ¿Es verdad? ¿Y por qué digo que es verdad, mis hermanos? Yo he tenido la hermosísima oportunidad de hablar con Jonathan Conde, que es un hombre que quiero mucho y admiro mucho, con Catalina, que es una mujer que admiro mucho. Dios me ha permitido a través de estos años en la iglesia, como me sucedió con Michael y Luz Dari, hablar de estas parejas tan hermosas. Pero mire, mi hermano, que cuando estas cosas se cumplen, ¿cierto? Regáleme un minutico para no incomodarlos. Lo que ocurrió en Génesis, que es esto mismo, que tenemos un hombre de Dios, ¿cierto? Que tenemos una mujer de Dios con una misma fe. La fe de ellos está puesta ¿en quién? En Dios, ¿no es cierto? Y cuando los planes que ellos tienen están fundamentados en el camino del Señor, mi hermano, solo hay un camino y solo hay una cosa: la bendición de Dios para un hogar, ¿cierto? Para una familia como la que sé que van a emprender ellos. Dios me los bendiga, Jonathan y Catalina. Sé que Dios los bendecirá grandemente. Hoy veíamos a Cata aquí siendo parte de la alabanza y de verdad que eso nos alegra porque, ¿sabe qué, mis hermanos? Es una familia nueva en Dios. Dios me los bendiga. No quiero incomodarlos más. Qué bonito, ¿no es cierto? Qué bonito. Y ahora hagámonos esta pregunta. ¿Por qué la diseñó Dios así? ¿Por qué sucedió esto? Que fueran un mismo espíritu, un mismo cuerpo, una misma alma, que tuvieran una misma fe estas dos personas. Vamos a ir a un pasaje bien hermoso que leíamos hace poco, que es Malaquías 2:15. ¿Por qué lo diseñó Dios de esa manera? Dice la palabra de Dios en Malaquías, ya lo tenemos allí. ¿No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? ¿Por qué? Porque buscaba una descendencia
para Dios. Y vamos a parar un momentico ahí, vamos a dejar ese pasaje bíblico, mis hermanos, pero mire que cuando encontramos familias así, el círculo se vuelve repetitivo. Y se los voy a explicar con un ejemplo que tenemos acá dentro de la iglesia, y eso es el pastor Cecitar y nuestra hermana María, ¿no es cierto? Y es Claudia, que es gente de fe, gente que le ha servido al Señor. El resultado de este hombre, lo que es Jonathan en cuanto a lo espiritual y como persona, es de un papá que camina con el Señor, de una mamá que camina con el Señor. Pero el resultado de Catalina también es una mujer que camina en la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál puede ser el resultado, mis hermanos? No son personas como esta hermosa familia que dentro de poco lo serán, que caminarán de la mano del Señor y que seguirán el legado de sus padres y sus hijos, al igual que ellos dos serán formados en el temor de Dios, ¿cierto? Ese es el resultado, mis hermanos, y por eso Malaquías lo explica de esa manera. Permítanme, se los leo nuevamente. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Ahí está la respuesta. Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, que al igual que sus padres y el ejemplo que dan ellos, al igual que sus familias, ellos puedan seguir este hermoso camino y este hermoso ejemplo pueda venir para su descendencia. Entonces, de verdad que eso debe ser solo motivo de alegría, pero no solamente motivo de alegría, mis hermanos, para aquellos que hace poco se unieron o para los que llevamos muchos años realmente como pareja, sino que esto debe ser un desafío sin importar los años que tengamos. No importa los años y lo crecidos que estén nuestros hijos. Yo llevo 18 años en el Evangelio. Ahorita mis dos hijos hombres no se están congregando, pero aquí tengo a mi hija Daniela, tengo a mi hija Sofía. Como dijo el pastor, tengo el 50% de la tarea hecha, pero Dios, confío en el Señor que un día también mis dos hijos estarán en este lugar. Porque también, mis hermanos, se les enseñó de la palabra de Dios desde que estaban muy pequeños, muy chiquitos. Conocieron de la palabra de Dios, estuvieron ahí danzando y cantando con la alabanza, no se lo perdían, y sé que en el momento eso dará su fruto. Amén. Para que tengamos esperanza, aquellos padres que de pronto por algún motivo nuestros hijos se han alejado, ¿no es cierto? Pero tengamos confianza en el Señor porque Él a su tiempo hará, dice la palabra de Dios. Quiero que leamos un pasaje bien bonito antes de pasar al siguiente tema. Dice Eclesiastés 4:12. Eclesiastés 4:12 dice la palabra de Dios. Y si alguno prevaleciere contra uno, o sea, hay un enfrentamiento en Eclesiastés 4:12 de uno contra uno en la parte A. Dice, dos le resistirán y cordón de tres dobleces no se rompe, ¿no es cierto? Esto para hablar de la importancia de la unidad, ¿cierto? No es igual uno que dos, porque también dice la palabra de Dios que si tiene frío tendrán como arruncharse, ni el uno calentará al otro, ¿no es cierto? No cité ese pasaje bíblico, pero ahora viene a mi memoria y es de esa manera, mis hermanos. Definitivamente, cuando hay una familia unida en una misma fe, en un mismo propósito, en un mismo camino, realmente este es un lazo de tres dobleces, porque allí está
el Señor en medio de ellos, ¿no es cierto? No caminan dos solos, sino que caminan con el Señor. Y ese debe ser nuestro hogar, mis hermanos, y esa debe ser nuestra familia. Cuando el Señor está en el centro, cuando el Señor está allí siendo el eje central, siendo el principal, nuestra familia, voy a utilizar este término, estará reforzada, ¿cierto? No es igual una familia sin el Señor que una familia cuando realmente estamos guardados y caminando de la mano de nuestro Señor. Entonces, a eso les invito, mis hermanos, en esta mañana. Quiero que esto quede en nuestro corazón, de que siempre el centro de nuestra relación, el centro de nuestra casa y el centro de nuestro hogar sea nuestro Señor, ¿no es cierto? Que por allí podamos iniciar, que de la mano de Él podamos caminar, porque el resultado siempre, mis hermanos, sin lugar a dudas, será el mejor. Amén. Entonces, dice la palabra de Dios, hemos visto una sola carne, ¿no es cierto? ¿Qué es una sola carne? Un solo espíritu. Permítame un momentico, haciendo la voluntad de Dios. Entonces, dice, formando una descendencia bajo el diseño de Dios. Ahora, ¿cómo se logra esto? Vamos a ir a Efesios 5:23 y vamos a leer hasta el 25 para dar continuidad a lo que venimos hablando acerca de esa familia que realmente agrada al Señor. Dice, porque el marido que es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Hablando del Señor. Siguiente. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas. Entonces, se requiere de hombres que lo den todo por su mujer, por su esposa, por su hogar, ¿no es cierto? Desafortunadamente, hoy esto se ha cambiado, se ha transgiversado un poco y vemos, y hoy en día es muy común que las esposas provean, incluso vemos a los hombres en la casa y las mujeres trabajando, ¿no es cierto? Los roles se han cambiado un poco y ese no es el diseño de Dios. Es cierto que en este momento, por las condiciones económicas, se hace necesario que la mujer trabaje y sea partícipe, esté allí ayudando al hombre en el tema económico, ¿no es cierto? Pero si remontamos nuestra mente muchos años atrás, nos damos cuenta que eso no era así. Mi mamá jamás salió a trabajar, nunca, nunca, eso no lo vi yo en la casa. Mis hermanas nunca salieron a trabajar, nunca. Esta es la hora en que mi hermana Amparito vive, mi hermana Berenice viven, nunca han salido a trabajar, nunca, se los digo con pleno conocimiento de causa. ¿Por qué? Porque voy a utilizar esta palabra, a la vieja usanza, ¿no es cierto? Como se hacía en la antigüedad. Hoy, desafortunadamente, no se maneja de esa misma manera, ¿no es cierto? Sino que la esposa es necesario que trabaje para ayudar a su esposo en el tema financiero. Los temas han cambiado, también la sociedad nos ha inundado un poco de la necesidad y de la libertad de la mujer y que la mujer también tenga su dinero para que ella pueda salir, pueda vestirse, pueda hacer. Y esto ha hecho que esto que leemos aquí en Efesios capítulo 5 del 23 al 25 se pierda un poco porque la mujer ha tomado autoridad en base a lo que hace financieramente, ¿no es cierto? Y no es que esté mal,
la mujer realmente es alguien igual al lado de nosotros, ¿no es cierto? Porque la palabra de Dios es muy clara y dice que las amemos como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, ¿no es cierto? Entonces, asimismo nosotros debemos darlo todo para nuestra casa. Acuérdese, y voy a retomar estas palabras del pastor Miguel, esa plata que usted se gana no es suya, es para su casa, ¿cierto? Esa plata ya no es suya, no es que yo doy 500 para el mercado y miren a ver qué camino cogen, ¿cierto? Ahí termina todo porque yo ya di para la casa, mire a ver cómo hace. Eso no es así, ¿cierto? Todo lo que yo tengo en mi bolsillo es de la casa. Eso es para subsanar todo aquello que haga falta. Les voy a contar esta historia. Yo he hecho mercados grandes que yo digo, oiga, no faltó nada para la casa. Eso llevamos, hubo que volver y regresar por otras cosas porque no. Y al otro día, mi amor, no hay tal cosa. Y uno dice, oye, ¿y el mercado que acabé de hacer? ¿Es cierto? Uno dice, pero oiga, yo pensé que lo había llevado todo. Pero mentira, ¿cierto? En la casa siempre se necesitará, hay algo que no se llevó, hay algo que al otro día se necesitó. Siempre pasa, hay algunas cabezas que eso me alegra mucho. Y nosotros los esposos, ¿qué debemos estar dispuestos a hacer? Mano al bolsillo, mi amor, ¿qué fue lo que hizo falta? Mucho más cuando hay chiquitos en la casa, mucho más cuando hay cosas que suplir, inmediatamente no debe haber de parte de nosotros un no, ¿por qué si ya hice como lo que yo estoy diciendo? Si trajimos un supermercado, entonces, ¿qué fue lo que pasó? No debe pasar, ¿cierto? Sino la mujer se debe sentir guardada y protegida en esto, ¿no es cierto? No que tenga ese afán en su corazón, y esto se lo hablo al corazón de los hombres, no que tenga ese afán y ahora yo para decirle, ay Dios mío, porque pasa, se los digo con toda la realidad y con toda la claridad, ¿cómo le voy a decir que hizo falta eso? Entonces, que eso no suceda, que haya allí una completa armonía. Se requiere de hombres que lo den todo por su esposa, por su hogar. El hombre debe ser el proveedor de su hogar. Génesis 3:19, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios hablando de este tema. Y primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8, vamos a ver estos dos pasajes. Génesis 3:19 nos dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Qué tremendo, ¿cierto? En el punto realmente que nos pone allí la palabra de Dios. Leámoslo, invito mucho a los hombres a que lo leamos, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo no proveo, cuando yo no soy ese proveedor, y no solamente estamos hablando de la parte económica, de la parte física, sino también de la parte espiritual, ¿no es cierto? Qué bueno que los hombres puedan ser esa cabeza allí en el hogar, puedan ser aquellos que enseñan a sus hijos, puedan ser aquellos que llaman a reunir, a orar, puedan ser aquellos que guían a sus chiquitos en el camino para que ellos puedan aprender de la palabra y puedan ser formados en el temor de Dios. Pero esto es muy importante, mis hermanos, y es importante que lo tengamos en cuenta, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Que siempre haya esa disposición, hombres, de dar todo lo que se necesita, que si algo hizo falta, en la medida de las posibilidades, ¿no? Obviamente tenemos que guardar ese límite, tenemos que estar dentro de ese lineamiento, porque hay momentos realmente en que
no se puede, ¿no es cierto? Hay momentos en que la economía es esa y lo que dimos ya se dio porque no hay más. Pero en la medida en que podamos tener bien las cosas de nuestra casa, a nuestra esposa cómoda, porque yo se los digo con toda la seguridad, no hay nada más que haga sentir cómoda a una mujer en su casa y es que el que provee esté dispuesto a que no falte nada, ¿cierto? Eso trae alegría al corazón de la mujer. Cuando no sucede eso, realmente el corazón de la mujer siempre estará frustrado porque siempre habrá necesidad, siempre habrá escasez, siempre habrá ese temor de cómo pedir, siempre habrá ese problema para decir, queremos hoy esto, pero cuando el proveedor no está allí para hacerlo, las cosas se ponen difíciles, mis hermanos. Esto en cuanto a los hombres. Ahora vamos allí hacia donde las mujeres, a ver qué nos dice la palabra de Dios acerca de las mujeres. ¿Qué nos dijo? Y ustedes deben acordarse, Génesis 2:18, ¿qué fue lo que dijo? Nadie se acuerda, Dios mío. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Pero ahora hagámonos la misma pregunta. ¿Cómo debe ser esa ayuda idónea, no es cierto? Hablamos del hombre, que el hombre es cabeza, que el hombre debe suplir, ¿cierto? En todas las áreas de la familia, que lo que el hombre tiene, la propiedad de lo que el hombre tiene es su casa. Cuando hablo de su casa, hablo de su esposa y hablo de sus hijos, ¿no es cierto? Hasta cuando el hombre tiene responsabilidad con sus hijos y son mayores, allí termina esa responsabilidad, aunque nunca dejamos de ser padres. Nunca termina. El día que estemos en la presencia del Señor, que el Señor nos llame, allí terminará. Pero antes de eso no. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Ya está. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Oiga, eso me parece muy bonito, ¿no es cierto? Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra. Esto quiere decir y esto nos muestra que nuestra casa, nuestro hogar debe ser ejemplo, ¿no es cierto? Debe ser ejemplo de conducta, debe ser ejemplo de fe, debe ser ejemplo en la crianza de nuestros hijos, debe ser ejemplo para aquellas familias, para aquellos hogares que como hoy Jonathan y Catalina están dispuestos a comenzar, que nuestra familia realmente sea un ejemplo para aquellos que inician este camino hermoso y maravilloso de tener una familia. Porque déjenme decirle, mis hermanos, que yo soy uno de los que creo firmemente y siempre he instado, he animado a mis hijos a que se casen. Siempre los he animado porque me parece a mí que llegar a cierta edad solos no es tan fácil y además qué bonito y qué armonía la cual se vive en una familia. Lo puedo decir porque hoy disfruto de mi nieta Hanna Victoria, que es de mi hija Daniela, y eso solamente, mis hermanos, ha traído alegría a mi corazón. Es tan así que yo he dicho, y Luna Sofía se ha quejado, si el Señor hoy me llevara, ya estaría totalmente feliz y contento y completo porque he podido disfrutar de mi nieta, he podido saber que me abrace, que me llame, que me diga cosas aquí en la iglesia. He gozado todos estos 3 añitos que tiene mi niña y realmente eso, queridos hermanos, solo trae alegría a los corazones. Pero ahora espero en el Señor que me permita disfrutar de los hijos de mi hija Luna Sofía. No sé cuánto se demore, pero que si está bajo la voluntad de Dios, lo pueda hacer, ¿no es cierto? Para disfrutar de ello. Dice la palabra de Dios
leyendo acerca de este ejemplo, primera de Pedro capítulo 3:1, pero también esposas que respeten a sus maridos y les permitan gobernar. Creo que es uno de los problemas más difíciles que hoy enfrenta la sociedad, ¿cierto? Que el gobierno de los hombres se ha abandonado en las casas, que normalmente quien toma las decisiones es la esposa, ¿no es cierto? Que el esposo está en su trabajo, está haciendo sus labores, quien toma las decisiones e incluso por encima de él es la mujer. Y ese, mis hermanos, no es el diseño del Señor, no es el diseño. El diseño del Señor es que si Jonathan y Catalina, permítanme, los voy a usar toda la prédica, mis hermanos. Discúlpenme, por favor. Si ellos van a comprar una moto, Jonathan le dice a su esposa, mi amor, voy a comprar el último modelo que salió, 2027, ya no 2026, sino 2027. Pero ella inmediatamente debe saber, esas decisiones no deben ser tomadas porque Jonathan es la cabeza en solitario, porque estaríamos haciéndolo mal, estaríamos haciendo sentir mal a nuestra esposa. Nuestra esposa es la primera que se debe enterar que voy a vender el carro. Mi amor, tengo esta idea en la cabeza, quiero hacer esto, quiero que vendamos el carro. Y en común acuerdo, que este ya es otro tema totalmente diferente, ¿no es cierto? Ahí sí podemos tomar esa decisión, ahí sí tomamos esa decisión. Yo como cabeza, pero en común acuerdo con mi esposa, de la mano de mi esposa en esas decisiones. Yo no puedo coger las cosas de la casa, venderlas, empeñarlas, hacer lo que quiera, porque es que sencillamente eso no es mío, es de mi hogar, es de mi casa, ¿cierto? Entonces hay que tener, según la palabra de Dios, un gobierno bien establecido dentro de la casa, que las decisiones se tomen de común acuerdo, sí, dejando que el hombre gobierne y que sea la cabeza. Si alguien llegó a la puerta de mi casa a cobrar, ¿quién debe salir? ¿Mi esposa? Yo debo salir. Si se presentó un problema fuera de mi casa y tiene alguien que salir, el que tiene que salir, ¿quién es? Soy yo el que tengo que salir. Si algo se presenta en el entorno de mi hogar, quien debe dar la cara soy yo, con el arrendatario, que me cortaron los servicios, que se cayó la casa. Quien debe dar la cara soy yo, el hombre de la casa. Eso debe recaer sobre nuestros hombros, esposos. Y la mujer, porque estamos enfocados en este momento en la mujer, que le permita gobernar a su esposo. También se necesita, mis queridas hermanas, mis queridas mujeres, de mujeres prudentes. Proverbios 19:14, vamos a revisar qué nos dice allí este pasaje. Vamos a aligerar el paso. La casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente, ¿cierto? La mujer prudente. ¿Cómo podríamos explicar esto de la mujer prudente, ¿cierto? Hay mujeres en los hogares que normalmente no le permiten hablar al esposo. Cuando uno llega a su casa y golpea para algún tipo de reclamo, normalmente la que sale así de mal genio es la esposa. No, señor, pero mi hijo no se ve. Señora, con todo respeto, vengo a hablar con su esposo. No se permite, no se permite, porque es tanto el mal genio. Normalmente, y lo digo porque me ha pasado en los negocios más que todo, que normalmente me veo enfrentado, o no enfrentado, sino en una relación más con la señora que con el señor con el que yo inicialmente hice el negocio. Normalmente quien me da la cara para resolver todos los problemas es la esposa, ¿cierto? Hace poco me pasó en Chía, y les voy a ser honestos, mis hermanos, con mi hijo no nos vinimos muy agradados del tema,
porque vimos que las decisiones no las estaba tomando él. Con él hicimos el negocio, pero finalmente quien tomaba todas las decisiones era ella, nunca mancomunadamente. Entonces, esa prudencia, mis hermanas, esa prudencia, mis hermanos, realmente es muy importante. Si vamos a estar allí, qué bueno que estemos de la mano con nuestra esposa, que estemos con ella diciendo, no quiero la pintura de esa pared de esa manera, yo la quiero de esta manera, no quiero que el cuadro me quede allá, mire que lo quiero en este lado, pero que sea de común acuerdo, ¿no es cierto? Qué bonito que la pareja lo pueda hablar, puedan decir, mire, esto lo pensamos así, mi amor, pero veo que hoy no va a funcionar, mejor coloquémoslo y que haya un acuerdo en las dos partes, ¿no es cierto? Se requiere, mis hermanos, se requiere, mis hermanas, de mujeres prudentes. Tito 2, 3, 4 y 5, vamos a leer esos 3 versículos y dejamos a las mujeres en paz. Esto lo venía explicando Pablo en esta carta que le envía a Tito y dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Qué bonito, ¿no es cierto? Déjenme, le repito este último. A ser prudentes. Creo que la prudencia es una de las cosas más hermosas que una persona puede tener, no solamente para las mujeres, sino para los hombres. Yo creo que cuando enfrentamos un problema, cuando enfrentamos una decisión, si tenemos la prudencia necesaria, tendremos un buen resultado. Castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Hace poco me encontré con un cuadro muy bonito que hace tantísimos años no lo veía. ¿Dónde está mi sobrina Mariluz? Allá la veo tomándose una agüita, muy linda. Una mujer joven que se va a casar, yo voy a decir el nombre, yo sé que ella no va a poner brava. Imagínese que cuidando matas, ¿usted se imagina cuántos años hace que yo no veía eso? Yo fui una persona de cuidar jardín y cuidar matas porque mi mamá era así. Mi mamá tenía, no se imagina cuántas matas. Ella las regaba, las deshierbaba, las cuidaba. Oiga, les hablaba. Para ver una mujer hoy en día así, difícil, muy difícil. Yo que voy a tantas casas todos los días, yo visito en promedio 2 y 3 casas diarias por el trabajo que yo tengo. Visito y nunca veo eso, pero me alegra mucho y sé que lo puedo decir. Ella es Catalina. Me alegró en el corazón de una manera, mejor dicho, yo me remonté a mis años de por allá cuando tenía 10, 12, 15 años, de ver el cuidado que mi mamá tenía con el jardín, y yo dije, una joven de hoy en día, con 21, 22 añitos, que realmente esté en este tema de cuidar su jardín, que tenga preparadas sus matas para el día que tenga su casa poder ir y plantarlas. Oiga, no, eso es extraterrestre. Eso es otro tema. Me alegró muchísimo, de verdad que no se imagina el impacto que tuve tan importante. Entonces, hemos visto 2 cosas, mis hermanos. Hemos hablado del hombre como cabeza de la casa y como proveedor, pero hablamos de las mujeres en el tema de la prudencia, de permitir que sus hogares, que su esposo esté allí al frente, ¿no es cierto? Que se conduzcan, como lo dice este pasaje, que sean castas, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ahora viene lo siguiente, entonces ya tenemos al hombre y a la mujer. Cuando viene esa unión, cuando estas cosas se cumplen, ¿qué viene a partir de ello? Los hijos, ¿no es cierto? Cuando tenemos un hogar formado,
ya predispuestos y listos. ¿Qué hacemos nosotros como unión, como esposos? Pensar en nuestros hijos. Lo escribí de la siguiente manera: cuando se establece el hogar, vienen los hijos, según el Señor lo estableció en Génesis 1:28a. El Señor lo estableció allí de esa manera. Génesis 1:28a, dice la palabra de Dios: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Entonces, todo lo que revisamos ahí al comienzo de la necesidad de que hubiera una familia, pero esa familia no podía parar allí, sino que el Señor allí en Génesis 1:28 dice que vinieran los hijos, viniera la descendencia. Entonces, la formación según el diseño de Dios en lo espiritual, pero también en lo físico, mis hermanos. Debemos formar a nuestras generaciones venideras, no solamente en lo espiritual, sino también en lo físico, proveyendo el alimento, pero también corrigiendo allí cuando se haga necesario. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 9, que los hemos leído bastante en este último tiempo. Deuteronomio capítulo 6:6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Siga, por favor. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, esta es la manera que nos dice el Señor, que enseñemos lo espiritual a nuestros hijos. Dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Mire, y las repetirás ¿a quiénes? A tus hijos. Hijos. Sé, mis hermanos, que ese fue el trabajo del pastor Cecítar y su esposa. Sé que ese fue el trabajo de mi hermana Claudia, pero hoy me alegra también decir que ese es el trabajo que hace mi cuñada María Wilma y mi hija Daniela, que son Loida y Eunice para mi nieta Hanna Victoria, ¿cierto? Son ellas las que la han llevado y le han enseñado en la palabra de Dios. Y esta es la manera que nos explica el Señor y que nos muestra de cómo debemos hacerlo. No solamente un momentico allí mientras estamos de pronto en el devocional, sino que en todo momento, ¿no es cierto?, a donde vayamos con ellos. Mire que el Señor, mire que la palabra de Dios dice esto, y ellos se van formando en su corazón, ¿no es cierto? Cuando sabemos corregir desde lo espiritual para que nuestros hijos conozcan qué es lo que dice el Señor, cuando ellos de pronto dicen una mentira. Ay, mi amor, mira que el Señor no se agrada de la mentira. Entonces ellos van teniendo ese temor reverente hacia las cosas del Señor, ¿no es cierto? Pero obviamente que si nosotros les decimos eso a los niños, nosotros también tenemos que vivir en ello, ¿no es cierto? El pastor lo explicaba y lo decía de esa manera. Si nosotros tenemos una vivencia totalmente diferente de la que le explicamos a nuestro niño, pues nuestro hijo va a tener un choque, ¿no es cierto? No va a poder realmente él tener ese temor al Señor, porque dice: él me manda a hacer esto, pero él hace lo otro, lo hace totalmente diferente. Entonces, tienen que ir de la mano esas dos cosas, que nosotros enseñemos la palabra, pero que también vivamos nosotros la palabra, porque no solamente enseñamos con el que ellos nos escuchen y explicarles, sino lo más importante, con nuestro ejemplo. Entonces nos habla la palabra de enseñar en todo momento, en la casa, en el camino, cuando nos acostamos, cuando nos levantamos. Realmente debemos tener nosotros esa disposición de llevar a nuestro chiquito, de llevar a nuestro hijo, de llevar a nuestro niño en el camino
del Señor. Y eso es en todo momento. Aquí la palabra de Dios nos muestra claramente que es en todo momento. Vamos a ver un ejemplo que es muy hermoso y este es el ejemplo de Timoteo. Y vamos a ir a 2 de Timoteo capítulo 3, 14 y 15. Desde la niñez se aprende el temor al Señor. Segunda de Timoteo capítulo 3 y vamos a leer los versos 14 y 15. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación y la fe que es en Cristo. Déjenme les leo nuevamente el 14, dice la palabra de Dios, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién aprendiste. Le estaba diciendo esto Pablo a Timoteo, ¿no es cierto? Se lo estaba haciendo ver, le estaba diciendo, hermano Timoteo, pastor él de la iglesia, persiste en lo que has aprendido, ¿cierto? Persiste sabiendo de quién viene lo que tú hoy eres, lo que has aprendido, la formación que has tenido, persiste en ello porque eso te traerá sabiduría y te podrá llevar a la salvación. Segunda de Timoteo 1:5, revisémoslo para saber de dónde venía eso que Timoteo sabía, para que quedemos bien organizados en el contexto y podamos saber realmente quiénes enseñaron. Dice la palabra de Dios, trayendo a la memoria, lo dijo Pablo, la fe no fingida que hay en ti. O sea, Timoteo mostraba que una fe no fingida, realmente lo que él vivía, lo que él hacía, era de esa manera y Pablo lo hacía ver de esa manera. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, ¿no es cierto? Entonces, muy importante, mis hermanos, mire la formación de Timoteo, y hoy lo vemos como ejemplo, pero no quiero quedarme como con este solo ejemplo en la escritura, sino que lo repito y he sido constante en ello. Hoy vemos ese mismo resultado aquí en nuestros dos hermanos, en Jonathan y Catalina. De verdad que ha sido el resultado de unos padres que les sirven al Señor, ¿no es cierto? Entonces, al igual que sucedió allí en el primer siglo, Eunice y Loida, quienes formaron a Timoteo, y que Timoteo después fue servidor, alguien que estuvo con Pablo, alguien que fue plantado allí en la iglesia a través de las enseñanzas del apóstol Pablo y que realmente era un ejemplo para la iglesia. Y de esa misma manera nos alegra, porque yo podría citar otros ejemplos como el caso de Miguelito, podría citar otros ejemplos como el caso de David. Muchos ejemplos tenemos aquí dentro de la iglesia. Aquí tenemos también a Jonathan Valdés, que realmente son hombres que aman al Señor, que han vivido para el Señor, que su propósito es servir dentro de la iglesia, que su propósito es caminar de la mano de Dios. Entonces, realmente eso nos debe alegrar. ¿Por qué, mis hermanos? Porque se sigue, no quisiera decir el linaje, sino se da continuidad a la fe, ¿no es cierto? Eso que estos padres están haciendo en este momento está en sus hijos. Hoy sus hijos caminan en la fe, pero con toda seguridad se los voy a decir, los hijos de los hijos caminarán en la fe, mis hermanos. Es el resultado de familias que sirven al Señor. Vamos a ver una promesa que hay allí, Hechos 16:31, mis hermanos, las promesas del Señor, para que nos aferremos a ello y sirvamos al Señor.
Dice la palabra de Dios, Hechos 16:31. Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. ¿No es cierto? Eso fue cuando hubo un estruendo allí en la cárcel. Todo se cayó, los presos estaban afuera porque todo se había caído. Entonces el carcelero, sacándolos afuera, les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos, ¿qué le dijeron? No está colocado. Hechos 16:31. Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa, ¿no es cierto? De esta manera se lo hicieron saber los discípulos al carcelero. Si yo creo en el Señor, será salva mi casa. Pero eso no es allí nomás hablar de una promesa, sino como lo hemos visto con Timoteo y lo hemos visto con estas familias que hay aquí dentro de la iglesia, es a través de hablarles y de enseñarles, porque hoy vemos en muchos sitios que la gente se apodera de esas promesas. ¿Se han visto? Yo me apodero de esa promesa que hay allí en Hechos 16:31 y sé que mis hijos también servirán al Señor. Pues si no le ha enseñado nada, si no le ha hablado de la palabra de Dios, si no le ha hablado del Señor, si no hay temor en el corazón, no, mi hermano, no. No concordarían las cosas. Realmente eso implica, mis hermanos, un trabajo en el Señor. Eso implica enseñar a nuestros hijos, eso implica guiar a nuestros hijos, eso implica que todos los días los formemos en la palabra del Señor. Eso que dice aquí, mis hermanos, en Hechos 16:31 es el resultado del caminar cada uno de nosotros con el Señor. No es el resultado de apropiarnos de una promesa y sin hacer nada que las cosas se den. No, mis hermanos, es el resultado, como lo explica muy claramente segunda de Timoteo, que fue un trabajo que hizo su abuela Loida y su madre Eunice. Ellas se enseñaron a Timoteo desde niño, y lo que hoy es Timoteo, el pastor Timoteo, es producto de un trabajo que llegó a las manos de Pablo, pero que desde la niñez siempre recayó sobre su abuela y sobre su mamá. Entonces, este es un trabajo que también nosotros debemos realizar, en ello nos debemos enfocar para que nuestros hijos realmente crezcan en el temor del Señor, y esta promesa que está allí, sirve a tu casa y serán salvos tú y tu familia, es un trabajo de papá, de mamá, y si hay un abuelo allí dentro del hogar que conozca, y si hay un tío allí dentro del hogar que conozca, todos debemos enfocarnos en ello para que ese hijo realmente sea formado. Amén. El estudiar la palabra de Dios en casa trae convicción y seguridad en el camino de nuestros hijos. De esa manera es, el estudiar la palabra de Dios en casa trae convicción y seguridad en el camino de nuestros hijos. Vamos a mirar dos cositas acá para terminar. Uno es la corrección. Vamos a ir a Proverbios 23, 13, 14, porque acuérdense que cuando comenzamos los hijos, les dije que no solamente era lo espiritual, sino también lo físico. Amén. Proverbios 23, 13 y 14 dice la palabra de Dios: no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol, ¿cierto? Hoy la sociedad dice que no le puede tocar ni con el pétalo de una rosa, pero es totalmente contrario a lo que enseña la palabra de Dios. Estoy seguro, a mí me dieron vara de la buena. Estoy seguro que a Jonathan lo corrigieron. Estoy sobreseguro, porque conozco que a Miguelito lo corrigieron. Miren los hombres que hay ahí. Miren los hombres que hay ahí, ¿cierto?
¿Qué pasará con los que están afuera que no han sido corregidos con vara y los vemos en un andar totalmente diferente, en un caminar totalmente diferente? Entonces, note que el Señor avala el saberlos corregir. Yo lo decía, creo que era en la vigilia, había un estudio, no, señores, en lo de parejas, ¿no es cierto, Pastor Cecitar? Nunca fui víctima de las pataletas, y se los tengo que decir así, de esa manera. No fui víctima de las pataletas de mis hijos, no lo fui. ¿Por qué? Una sola vez mi hijo Gabriel me hizo pataleta, una única vez. No le pegué allí en el sitio, simplemente lo miré y le dije: papá, así, porque lo dije con las mismas palabras: papá, esto no me vuelve a suceder. Así se lo dije. Seguimos haciendo lo que teníamos que hacer. Llegué a la casa y lo corregí delante de todos. Delante de todos lo corregí. Dios sabe, y se los manifiesto de esa manera, que yo lo sabía corregir. Lo corregí así como dice la palabra de Dios, procurando nunca el mal genio. Tal vez una vez que otra se me salió el apellido, como dicen por ahí, pero siempre los corregí llamándolo y diciéndolo: hijo mío, has cometido este error y te voy a dar 2 varazos por eso que hiciste. Te voy a dar, hasta 3 llegué. Le voy a dar 3 varazos. Es tan así, y se los dije de esa manera, que mis hijos, antes que yo les pegara, y me sucedió mucho con Felipe, él me decía: papá, hoy no me va a hacer repetir porque me va a pegar. Y le pegaba. Y mis hijos son hombres de trabajo, son hombres temerosos del Señor, lo sé de todo corazón, pero me alegró mucho mi corazón porque nunca sufrí de que tuviera que golpearme la vitrina, que tengo que darle esto, se me tirara al piso porque tenía que darle ese juguete cuando yo ni siquiera la plata la tenía. Hermano, no lo sufrí y no lo sufro. ¿Por qué? Porque corregí a tiempo. No hay nada más vergonzoso que un niño que hace una pataleta en un establecimiento y uno se ve obligado, lo digo porque lo he visto muchas veces, el pobre papá o la pobre mamá con la plata contada: dele eso al niño a ver si se le quita la pataleta. Realmente nos vemos obligados. ¿Y por qué ha sucedido eso, mis hermanos? Porque Proverbios 23, 13, 14 nos lo dice de esa manera. Vamos a ir a Hebreos, mis hermanos, Hebreos 12, 6, 7, porque es que el mismo Señor también nos corrige, dice la palabra de Dios, y quiero que lo veamos, que es que eso no es ni pecado ni cosas que no se deban hacer, que sí se debe hacer, por supuesto. Se debe aplicar una corrección con cariño y se debe aplicar una corrección para que el hijo entienda. Hebreos 12, 6 dice la palabra: porque el Señor al que ama, ¿qué dice? Disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y el 7, esperen que no lo tengo y no cambio. Hebreos 7, 12, 7. Filipenses. Ya cambió. Si soportar la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Noten esa pregunta, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Es muy importante, mis hermanos. De verdad que no hay nada mejor y sus hijos se lo agradecerán. Hoy en día uno cree que no, pero yo le agradezco a mi mamá. Acuérdense, mis hermanos, y sé que muchos hay acá, que los antiguos nunca me corrigieron como yo corregía a mis hijos. Mi mamá me partía el palo. ¿Sí me entiende? Pero hoy agradezco a mi mamá. A mi casa yo no podía llegar con algo que no fuera mío. Así me lo hubiese encontrado, yo tenía que dejarlo allá botado. Porque la primera pregunta que hacía mi mamá de una vez de mal genio es: ¿de dónde sacó eso? No le podía yo llegar, ninguno de mis hermanos, con nada a la casa, con absolutamente nada, así estuviera botado en el camino. Porque ¿qué le iba yo a decir a mi mamá? ¿Cierto? Tal vez se extralimitó, tal vez no sé, pero hoy le agradezco. Porque mis hermanos son gente trabajadora, porque mis hermanos son gente que no se coge nada, porque mis hermanos, a pesar de que no conocen del Señor, son gente honesta y correcta en todo lo que hacen.
Y gracias a Dios, porque mi papá faltó cuando yo tenía 4 años, pero hoy soy quien soy, a una señora como lo es mi mamá, Berta Borrego, que es el nombre de ella, que hoy ya no está conmigo, pero que me corrigió a tiempo y fuera de tiempo. Me pegaba porque sí, me pegaba porque no. Entonces nos corrigió. Es la verdad. Eso la mamá antigua le pegaban a uno por sospecha. A ver, le pegaban por sospecha a uno. Este chino la va a embarrar mañana, le voy a pegar de una vez. ¡Pum! Le pegaban. Eso es una realidad. Y los antiguos acá lo saben que es de esa manera, ¿no es cierto? Los que tenemos esos años. Vamos a ir terminando, mis hermanos, que ustedes tienen que almorzar. Efesios, vamos a leer Efesios 6, 1, 2, 3 y 4. Vamos a ir allí al libro de Efesios. Efesios 6. Hijitos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Esas promesas y esto que está aquí, mis hermanos, solo se hace realidad cuando corregimos, disciplinamos y enseñamos a nuestros hijos de la manera correcta. Hay excepciones que no necesitan vara y es de esa manera. Yo conozco muchachos que son íntegros, personas de Dios que nunca les tocaron con una vara ni con una correa. Hay otros como yo que lo necesitábamos, no había que hacerle, lo necesitábamos. Pero mis hermanos, cuando trabajamos en ello, cuando trabajamos en nuestros hijos y ojalá desde pequeños, así como lo cita la palabra de Dios, ahí en Deuteronomio capítulo 6, versículo 6, si les enseñamos, si los guiamos, si los formamos, solo tendremos un resultado: hijos que realmente alegran el corazón de sus padres, hijos que realmente traen a nuestra vida alegría y gozo, hijos que realmente nos hacen vivir una vida diferente, porque qué bueno que es aquellos hijos que nunca lo meten a uno en ningún problema, sino que gracias a su corrección y a su formación son hijos que realmente nos han hecho vivir una vida agradable. Y tengo que decírselo, mis hermanos, yo la he vivido una vida que puedo dormir todas las noches, he vivido una vida muy agradable. Cuando me ha pasado algo, ahí han estado todos mis muchachos ahí presentes. De verdad que eso solo lo hace el Señor, eso solo lo hace la disciplina y eso solo lo hace el poner en práctica lo que la palabra de Dios dice. Vamos a darle una repasadita a lo que hemos visto en esta mañana, mi hermano, y espero en el nombre del Señor que esto les sirva de edificación, que esto nos pueda encaminar a que tengamos los resultados que tuvo Eunice y Loida con su hijo Timoteo, que podamos tener los resultados que son visibles hoy en la iglesia, como lo es Jonathan y Catalina, como lo es Miguelito, como lo es David y muchos de ustedes, mis hermanos. Esos resultados solo se obtienen cuando caminamos de la mano del Señor, pero cuando obedecemos al Señor. Le escribí a la conclusión de la siguiente manera, mis hermanos: siempre que haya obediencia a la palabra de Dios en nuestra vida, los resultados traerán alegría y gozo a nuestro corazón. Vamos a concluir con un pasaje muy bonito que es Deuteronomio capítulo 28, versos 1 y 2. Vamos a leer esos pasajes, vamos a orar, le vamos a dar gracias al Señor por este tiempo de palabra que Él nos ha permitido. Dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy,
también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrá sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Amén. Un aplauso para el Señor. ¿Quiénes no queremos eso? ¿Cierto? Alcanzar la bendición del Señor. Todos anhelamos y deseamos. ¿Y qué mayor bendición, mis hermanos? No hay mayor bendición y mayor alegría para sus padres que ver a sus hijos sirviendo en las cosas de Dios. No hay mayor alegría porque ya la herencia está dada. En ningún lado, ¿cómo es que se llama la de Colombia? Donde están todas las leyes y eso, la Constitución dice que debemos dejarles tierras ni casas. No, ese no debe ser nuestro afán, mis hermanos. Nuestro afán debe ser formar a nuestros hijos en el temor del Señor, corregirlos como dice el Señor, disciplinarlos como dice el Señor. Y realmente esa sí será nuestra herencia. Esa sí será nuestra herencia para ellos y aún para nosotros, mis hermanos, porque qué bueno es llegar a cierta edad donde nuestros hijos están ahí con nosotros, donde nuestros hijos están pendientes, donde nuestros hijos agradecen realmente por la disciplina, como yo hoy agradezco a mis padres, a mi madre más exactamente, porque me disciplinó. Y hoy me permite estar aquí frente a ustedes y que Dios me haya disciplinado, también lo agradezco porque sé que ha habido corrección, porque sé que he pasado por momentos difíciles, pero de ello también he aprendido, mis hermanos. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Les animo y nuevamente se lo digo, por favor, vean allí esas prédicas, aprendan de ellas y vivámoslas, pongámoslas en práctica, porque los resultados, mi hermano, inmejorables. ¿Qué más bendición podemos tener?